En esta primera edición de Noticias Televisión Pública ya estamos saludando a Leandro Can, director de la Fundación Huésped. Leandro, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, nos vamos a meter por supuesto en la cuestión vacunación, pero básicamente un primer tema, que es una información que está generando, un sinfín de repercusiones. Hay una nueva cepa del VIH que descubierta en Países Bajos, ¿esto es así? Sí, la semana pasada investigadores europeos encontraron la variante B corta, B larga del VIH, que es más transmisible y más rápidamente las personas que adquieren VIH con esa variante progresarían a la enfermedad, es decir, el sistema inmunológico se deterioraría más rápido. ¿Por qué uso el potencial? Porque eso es en caso de no acceder a los tratamientos antivirales con los que ya contamos. Entonces, en realidad, no nos cambia lo que sabemos que necesitamos hacer, que es promover más el testeo, es decir, que las personas conozcan tempranamente si viven con el virus y en caso de dar positivo accedan tempranamente a los medicamentos, porque esos medicamentos, esos tratamientes antirretrovirales altamente efectivos, no escapan. Digamos, esta variante no le escapa a la respuesta que dan los antivirales. Entonces, de hecho, ese mismo estudio mostró que no hay diferencias en la mortalidad. ¿Por qué? Porque las personas en Países Bajos acceden a los tratamientos y entonces no progresan a la infección. En todo caso, es un refuerzo de lo que necesitamos profundizar para realmente terminar con el VIH, como venimos diciendo y lo hemos inclusive compartido en esta misma mesa. Claro que sí. Estamos en una situación en la cual sabemos cómo se previene, sabemos cómo se trata y sin embargo, por ejemplo, en países como Argentina estamos en un amesetamiento desde hace años, tenemos que romper ese amesetamiento, tenemos que seguir profundizando no solamente lo que ya se hace, sino nuevas estrategias. El autotesteo, tan en boga ahora por el tema COVID, es un tema pendiente en Argentina también con el tema de VIH, hay algunos estudios pilotos. Poco y nada el autotesteo del VIH en la República Argentina, ¿no? La gente no concurre a hacérselo. No, pero autotesteo sería poder hacerlo en tu domicilio. No, el testeo general en diferentes centros de salud, a eso me refiero. Exacto, ahí también hay que seguir difundiendo la información, el test es gratuito, es un pinchacito en el dedo que en 20 minutos te da una respuesta por lo menos preliminar. Claro. Y que hay que seguir fortaleciendo. Pero además de fortalecer la información sobre los centros de testeo gratuitos, etcétera, está esto del autotesteo, la posibilidad de mucha gente que no quiere acercarse al centro de salud. Esto lo vamos viendo y son, digamos, resultados que vamos encontrando en otros países del mundo con muy buena repercusión y lo mismo con otras estrategias como por ejemplo la profilaxis preexposición para algunas personas que están más altamente expuestas al virus y que no complementariamente o no utilizando preservativo, existe uno de los tratamientos que se usa, una de las drogas que se usa para tratar el VIH, sirve también para prevenirlo, es importante avanzar en este sentido. Claro. Y en ese sentido también es que entendemos importante avanzar con el tratamiento legislativo de la nueva ley de SIDA, ¿no? Como para que desde el sistema político también se pueda dar una respuesta para romper de alguna manera este amesetamiento con algunas cuestiones que todos los años, creo que te lo decía vos el 1 de diciembre pasado, pueden repetir la entrevista del 1 de diciembre y más o menos vamos a decir todos los años lo mismo. Eso tiene todo lo bueno de que nunca explota, pero tiene todo lo malo que teniendo todas las herramientas seguimos diciendo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Crees que probablemente toda la atención que le depositamos al COVID hizo que bajáramos la guardia en otras? Bueno, se habla precisamente de cómo cayó la vacunación del calendario nacional, digo, también está relacionado con esto, con que estamos exageradamente depositando la energía en el COVID. Bueno, en realidad con el tema de la ley, de la nueva ley de VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual, viene digamos, es pre-COVID todavía la demora, porque el primer proyecto se presentó en 2015, tuvo que ver en diferentes situaciones con diferentes momentos políticos, donde en todo caso no se ha encontrado la síntesis como para que pudiera tener dictamen y llegar al recinto. Esperamos que esta vez está en el temario de sesiones extraordinarias y se logre. Obviamente todo lo que, digamos, bueno, yo soy de los que cree que el COVID es la gran tragedia colectiva de nuestra generación, entonces es imposible que nada
no se haya modificado por el COVID. Y entre esas cuestiones también el acceso a la salud en otras patologías. Tenemos que hacer un fuerte llamado a retomar los controles preventivos, no solamente en temas de infecciones de transmisión sexual o VIH, sino oncológicos, cardiológicos, de controles de diabetes. Es fundamental eso, pero también es imposible no pensar que algo influyó la pandemia, sobre todo en el año 2020, donde no teníamos ni vacunas ni tratamientos. También, ¿no?, las campañas para prevenirlo, bueno, ¿no? Usar preservativos. En algún momento había entregas gratuitas en las universidades, en los centros municipales de salud. La entrega de preservativos está garantizada por la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Procreación Responsable. Hay un montón de lugares que lo entregan. Tiene que, como coincido, digamos, seguir difundiéndose. Seguramente hay mucha gente enterándose que por su obra social o su prepaga les debe dar preservativos gratuitamente si lo solicitan. La mayoría no lo sabe, Leandro. En el programa médico obligatorio, absolutamente. El 13, el día anterior a San Valentín, es el Día Mundial del Preservativo, así que es un buen momento para amigarnos con el preservativo, que sigue siendo la única barrera de doble protección, tanto de embarazos no intencionales, no planificados, como de infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH. Leandro, bueno, vos sos un observador y un trabajador de esto, pero ¿vos ves la concientización en los chicos, en los adolescentes, en los que están por terminar el secundario? ¿Qué concientización tienen ellos de lo que es el SIDA? Bueno, ahí se juntan dos cuestiones. Por un lado, la todavía en muchas escuelas deficiente implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Evidentemente el cuidado, el conocimiento sobre el VIH no es un tema único desconectado, sino que tiene toda la relación con de qué manera trabajamos integralmente la sexualidad durante todo el proceso educativo de las y los chicos, ¿no? Y puntualmente las infecciones de transmisión sexual. A eso se suma que los antivirales empiezan a ser víctimas, o son desde hace un tiempo víctimas de su propio éxito, un poco lo que le pasa a las vacunas, ¿no? Y entonces, las personas aún con información lo que ven cuando conocen a una persona con VIH es que afortunadamente, gracias a los antivirales, tiene una buena calidad de vida. Lo que por ahí antes llamábamos los cócteles, porque se tomaban un montón de pastillas por día, ahora es 1 o 2 pastillas por día que no generan efectos adversos. Entonces, a veces en algunas personas, aún con la información, hay una falsa creencia de, bueno, no pasa nada, es una pastilla por día. Toma las 2 pastillas por día y se terminó. Es verdad que por suerte que tiene una buena calidad de vida, pero siempre el mejor yeso no va a reemplazar el tobillo sano, ¿no? Ahora, Leandro, ¿qué pasa con los adultos? Porque hablamos de los jóvenes, pero también muchas veces los adultos dicen, no, el preservativo me incomoda, me resta placer, no me gusta, él no lo quiere usar, ella no lo quiere usar. Digo, también esto pasa. Por supuesto. Y todos estamos en riesgo, ¿no? Y lo vemos en el crecimiento desde hace muchos años en los nuevos casos en mayores de 50 años, porque ahí lo que observábamos es cómo una generación que por ahí había ingresado a la sexualidad sin el preservativo y que luego por la extensión de la vida sexual y porque la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, justamente si uno toma la pastillita azul tiene temor de que el preservativo le juegue en contra, estas cuestiones que vos planteabas de quién propone el uso del preservativo en una relación sexual, etcétera. Hay que seguir trabajando en eso, porque lo que vemos, y de hecho nosotros en la Fundación tenemos un trabajo muy interesante con centros de jubilados también, ¿no? Como para trabajar en esta cuestión, porque en general la sexualidad en la tercera edad está olvidada. Claro. ¿No? Y bueno, nos olvidamos el resto. Esa sensación de no me va a tocar, porque, ¿no? O ya no estoy en riesgo porque no soy joven. Bueno, no. Eso siempre. O porque no sos joven y entonces pensás que no, o si sos joven porque el que está en riesgo es el otro. Siempre hay una cuestión casi inconsciente de poner y depositar el riesgo en el otro. Esto en todas las situaciones de la vida explica mucho del COVID también, ¿no? Claro. No, el otro es el que está en riesgo porque se metió en tal lugar. Yo, en cambio, que fui a tal otro, no me va a pasar. No me va a pasar, exacto. Leandro, a ver, vacunación. Obviamente hay muchos estudios, hay vacunas que están en fase 1, en fase 2, en fase 3, en fin, vos nos ayudarás a entender por dónde están pasando hoy los proyectos de vacunación contra el VIH. ¿Por dónde están pasando estos proyectos? Bueno, hablamos de proyectos porque no hay nada concreto, esto es la verdad, ¿verdad? No, hay avances, pero bueno, son proyectos de vacuna, ¿verdad? Hay avances. Por un lado, hay un estudio de fase 3, estudio mosaico,
que es una vacuna del laboratorio Janssen, el laboratorio Johnson & Johnson, una vacuna por vector viral. Utilizan el mismo vector viral que Johnson & Johnson utilizó luego para desarrollar su vacuna de COVID, el adenovirus 26. Es un estudio que se está haciendo junto con los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Nosotros en Fundación Huésped somos uno de los centros participantes. Es una vacuna que son 6 dosis durante un año, durante el primer año. Está en fase 3, está en estudio. Ahí vamos a tener resultados, esperamos, entrado el año 2023. Obviamente, ¿por qué tan rápido los resultados en COVID y menos en VIH? Bueno, porque en COVID la cantidad de gente que se iba infectando y podíamos ver si estaba en el grupo placebo o en el grupo vacuna es mucho más rápido. Aquí, hasta llegar a tener resultados de seguridad a mediano plazo, pero también de eficacia, necesitamos los resultados de eficacia, que, digamos, la gente, tener un grupo de gente infectada para poder ver si estaba en el grupo placebo o en el grupo vacuna. Y luego, hace un par de semanas se anunció Moderna, esta compañía americana que produce la vacuna para el COVID, inició un estudio de fase 1 con esta nueva tecnología de mRNA, de RNA mensajero, de utilizar el ARN como vehículo para llevar el antígeno frente al virus. Esperamos, yo creo, no es que yo lo crea, sino la comunidad científica cree que este avance con las vacunas de RNA mensajero, de ARN mensajero, va a ser revolucionario para la ciencia, pero bueno, esperemos que ojalá obtenga buenos resultados, ¿no? Lo interesante, perdón, termino con esto, es que obviamente seguimos buscando la vacuna, necesitamos la vacuna, pero tenemos un montón de otras estrategias ya a disposición que tenemos para profundizar el uso, que mejorar el acceso. Es muy interesante, por ejemplo, no sé si interesante es la palabra porque es negativo, pero digamos, seguimos teniendo problemas para que obras sociales y prepagas a veces cubran la profilaxis post-exposición, es decir, si una persona sabe que estuvo expuesto a la transmisión de VIH, tomando un tratamiento, alguno de las combinaciones durante el primer mes después de esa infección, dentro de las primeras 48 horas después de la exposición, se baja prácticamente a cero el riesgo de infección y sin embargo hay obras sociales y prepagas que todavía no quieren cubrir el 100% de ese Leandro, tratamiento. si uno tuvo una relación sexual de riesgo, ¿puede apelar a su obra social para pedir ese tratamiento que sería como preventivo para no desarrollar o que el virus no se desarrolle en el organismo? Es una profilaxis post-exposición, exactamente. Esto se utiliza en casos de abuso sexual, en casos de accidentes laborales con una fuente desconocida o conocido que vive con VIH, y lo mismo en una situación de rotura de preservativo o alguna situación de riesgo. Entonces, esas cuestiones también quedan, a nuestro entender, mejor cubiertas en la redacción de la nueva ley de SIDA, porque justamente es el Estado Nacional el último garante, pero las obras sociales y las prepagas tienen que cubrir no solamente el tratamiento, sino toda la estrategia preventiva. Pero además hay una cuestión, si quieren, hasta económica. No cubrirle un mes de tratamiento a una persona puede implicar que esa persona se infecte y le tengas que cubrir luego toda la vida. Entonces, como siempre, además de todas las cuestiones éticas, de solidaridad, de compromiso, de responsabilidad, además piensan mal con el bolsillo, ¿no? Leandro, uno supone que la nueva ley lo que viene a hacer es actualizar, teniendo en cuenta todo esto, cómo ha evolucionado la ciencia. ¿Por eso es necesaria? ¿Qué es lo que se incorporan, además de estos avances? Sí, por un lado digamos, más taxativa, cierra algunas pequeñas brechas que deja la ley actual, la 23798, por ejemplo, la imposibilidad, la prohibición de realizar el test de VIH en el preocupacional. La redacción con dictamen creemos que tiene que tener algunos ajustes todavía en la redacción, porque, por ejemplo, sigue hablando de salvo en enfermedades, digamos, en profesiones de riesgo. No hay profesiones de riesgo porque se transmite a través de relaciones. Bueno, salvo la prostitución. No, pero en cualquier caso, o en trabajadores del equipo de salud, a veces necesitas por lo menos conocer el estatus, más allá de que la prevención, los equipos de bioseguridad son los mismos. Pero en ningún caso
sirve tener un estudio de cuando ingresó la persona a trabajar. En todo caso, vos ante una situación de riesgo, haces el estudio en ese momento, si ves que da positivo, actuás en consecuencias, si da negativo y estuvo expuesto, accede a la profilaxis post-exposición, claro, y sigue el camino. Pero lo que se observa es que el pedir el VIH en el preocupacional, además de que es denunciable por una resolución del Ministerio de Trabajo, sí, del año 2015, no contribuye más que a excluir del mercado de trabajo a las personas con VIH. En otro caso, es el propio Estado el que discrimina, porque en las Fuerzas Armadas y de Seguridad se sigue pidiendo esto. Hay un decreto vigente del año 96, que nosotros estábamos buscando durante años, seguimos buscando la derogación, pero esta ley directamente lo deroga, y otras cuestiones de garantizar como derecho y en todos los subsistemas de salud estas prestaciones, tanto desde lo preventivo como del tratamiento. Mejorar, creemos que da un mejor plafón como para mejorar el acceso a nuevas políticas públicas como estas que veníamos diciendo, ¿no? Autotesteo, profilaxis preexposición, la profilaxis posexposición y nuevas que puedan ir surgiendo, porque tenemos que pensarnos en una ley que no dure tantos años como la 2398. Y con esto termino, y además incorpora, por supuesto, las hepatitis virales, que hoy no tienen un marco regulatorio, y también el abordaje de otras infecciones de transmisión sexual, muchas más silenciosas, en algunos casos menos complejas, pero que sin embargo no tienen, un marco jurídico que las contenga. Leandro, por último, ¿cómo estás viendo la vacunación contra el COVID en la República Argentina? Este tercer refuerzo, ¿de qué manera se están generando resultados que vos entendés que se va por el buen camino? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que la enorme tradición vacunal de la Argentina se vio, por suerte, reflejada también en la cantidad de gente vacunada para el COVID. Los números que tiene el país hablan por sí solos. Creo que es importante sostener los refuerzos. Eso fue una buena medida, evidentemente, de la CONAIN y del COFESA, del Comité Federal de Salud, de iniciar el refuerzo. Se está viendo que la diferencia, no tanto por ahí en el contagio, pero sí absolutamente en la progresión de la enfermedad, con el refuerzo es sustantiva. Tenemos que seguir reforzando la importancia de vacunar a las y los chicos, sobre todo en el grupo de 3 a 11 años. La vacuna de Sinopharm es una vacuna a virus inactivado, es la tecnología que más conocemos, es una tecnología súper segura, que ya los chicos tienen ese tipo de vacunas para otras vacunas del calendario. Ya tenemos millones de chicos que tenemos, además de los datos para los que tomó el ANMAT para recomendar el uso, pero además ya tenemos en la práctica, y esto pasa con todas las vacunas en todos los países del mundo, el contexto de los ensayos clínicos tiene, es una burbuja, para usar una palabra, que obviamente después se ve superado en una pandemia como esta por la propia realidad. Entonces, instar a las madres, a los padres, a que puedan no cercenar el derecho de los chicos a poder estar vacunados. De esa manera van a estar no solamente protegidos, sino también las personas vacunadas, aun si se contagian, transmiten menos y durante menos tiempo. Necesitamos bajar la carga viral comunitaria, necesitamos bajar la circulación viral. A veces vemos números gráficos de tasas, ¿no? ¿Qué porcentaje de los chicos de tal edad enferman o mueren? Pero eso, por más que sea el 0,00 y pónganle todos los 0%, todos los ceros después de la coma que quieran, si en un escenario de máxima todos los chicos se contagiaran, ese 0,00 a la 1000 serían por ahí 1000, 2000 chicos. Claro. Tenemos que evitar que circule el virus. Entonces, evidentemente no estamos en una situación como en 2020 para que eso venga en restricciones a la movilidad, pero sí por lo menos en vacunar, ventilar y la utilización del barbijo de la nariz al mentón y con un buen ajuste. Leandro, gracias por venir. No, por favor. Un placer como siempre. Leandro Can, director de la Fundación Huésped, pasó por esta primera edición de Noticias.